Iniciamos con la guía de estudio número 3 del curso de idioma español. Para esta guía, pues vamos a estar viendo lo que son las técnicas de estudio e investigación, así como qué es un glosario y cómo se estructura. Vamos a iniciar con el primer tema. Vamos a hablar de las técnicas de investigación. Existen diferentes técnicas de investigación que se van a implementar con el objetivo, pues, de ampliar la información y que la que obtengamos sea información verídica respecto al tema que se está investigando. Algo que hay que tomar en cuenta y que es sumamente importante respecto a esto es la manera o la forma en que se va a aplicar cada una de las técnicas. Acá pues nuestra guía de estudio nos dice, las personas adquieren nuevos conocimientos a través de la investigación y el estudio. Esto solo se logra cuando se comprende y relaciona los nuevos conocimientos con los que ya se posee. Por eso es importante utilizar técnicas que faciliten el aprendizaje de manera que la información adquirida sea procesada óptimamente. Y aquí vemos un punto muy importante, ¿verdad? Respecto a las técnicas de investigación. Al momento, pues, que nosotros vamos implementando estas, pues vamos ampliando el conocimiento, se van adquiriendo nuevos aprendizajes y esto, pues, nos permite ponerlo en práctica en las distintas áreas en donde nosotros nos desenvolvemos. Ahora, para aplicar las diversas técnicas de investigación que nosotros podemos encontrar y obtener, vamos también a determinar pues también cuál es la intención de la investigación, ¿verdad? Porque recordemos que toda investigación pues tiene que tener una intención o tiene que tener una razón, es decir, cuál es el enfoque o por qué estamos realizando la investigación. Un punto muy importante también respecto a cómo aplicar las técnicas es el siguiente, y dice: asegúrate de que el ambiente donde trabajes sea el apropiado. Esto quiere decir que tenga buena iluminación y ventilación, que la silla o sillón del sillón disponible te permita adoptar una postura adecuada y cómoda al sentarte. Esto es algo, podríamos decir, algo importante, puesto que si a veces tenemos distractores en el ambiente, pues muchas veces vamos a perder de vista por estar atendiendo los distintos distractores, vamos a perder de vista el enfoque primordial que es centrarnos en la investigación y cuál es el objetivo de esta. Entonces, los recursos que vamos a utilizar, pues que sean apropiados, que sean cómodos, que nos puedan, como acá lo dice, ¿verdad? Un ambiente abierto donde haya iluminación o ventilación y pues que esto no genere algún tipo de ansiedad o estrés al momento que estamos estudiando. Revisar el texto para familiarizarte con él. Pon atención al título, al nombre del autor, el año de edición y el índice. Pues yo no sé ustedes, pero anteriormente, para los que pues ya estamos en un rango de edad arriba de los 25 a 30 años y mayores, tuvieron la oportunidad de investigar a través de las bibliotecas. Hoy en día, pues la Internet nos permite obtener diversa información a través de diversas fuentes, pero anteriormente, pues uno tenía que presentarse a una biblioteca y era una experiencia en donde incluso uno tenía un carnet que lo identificaba. Como lector uno iba a la biblioteca, obtenía las fuentes bibliográficas, los libros, y pues de ahí iba extrayendo uno la información. Y ahí pues uno se podía percatar de lo que es el nombre del autor, la edición, el año, verificar el índice y algunos otros aspectos importantes respecto a la información que uno iba a ir obteniendo. Entonces, es como que algo que ya se fue perdiendo, porque como les digo, pues la tecnología aperturó nuevos medios, los cuales pues vinieron a sustituir esas formas tradicionales. No estamos diciendo que estén mal, no estamos hablando de ello, sino que lo único que decimos pues es que ahora esto ya no es común, ya no se ve tan presente a través del proceso educativo, ¿verdad? No es tan notorio, pero quiero contarles que anteriormente, pues, esto se hacía. Otro de los aspectos también que se tiene que tomar en cuenta es realizar una lectura rápida como primer contacto con el texto. Esto no significa que al inicio no debes prestar atención a la información. Al familiarizarnos con el texto, una lectura general nos ayuda demasiado. De hecho, a mí me sirve mucho como estrategia
estudio, que en algún momento pues yo estoy preparándome con un tema y lo leo rápidamente y luego pues voy con ideas respecto a lo que capté o entendí del tema que estoy analizando. Entonces, esto es una técnica muy importante y nos ayuda a tener como una introducción. Ya luego pues con más detalle prestarle atención a cada una de las áreas. Otro punto dice haz una segunda lectura. A diferencia de la primera, esta no debe ser rápida. Debes tomarte tu tiempo y analizar detenidamente cada oración. Localiza y subraya las ideas principales. También puedes resaltar las ideas secundarias y conclusiones, pero asegúrate de utilizar distintas formas o colores de resaltado. Yo creo, vamos a ver una de las primeras técnicas que es el resumen. Y desde que nosotros iniciamos el proceso académico en la primaria, nos enseñaron cómo resumir, pero algunos pues creemos o tenemos la idea que al resumir yo voy a resumir todo el párrafo literal, no, sino que al momento de realizar un resumen se toman en cuenta ideas principales. Recordemos que las ideas secundarias solo vienen a detallar de manera más explícita la idea principal. Entonces, muchas veces tenemos que tener claridad de que una idea principal nos dé datos importantes o relevantes y que no caigamos en redundancia. A partir de las dos lecturas elaboradas, elabora instrumentos de estudio. Puedes redactar resumen, elaborar fichas de trabajo y esquemas de distintas clases. Entonces vamos a ver en qué se basa un resumen y cómo lo podemos nosotros trabajar. En primer lugar, ¿qué es un resumen? Dice, un resumen. Esta técnica de estudio e investigación es una exposición breve de un texto en el que se utilizan términos precisos. Para escribir un resumen es indispensable integrar y relacionar entre sí las ideas principales del texto, por lo que es importante irlas remarcando en la segunda lectura. Observa el ejemplo. Y entonces ahí nos da un ejemplo de un párrafo en donde se hizo un resumen y ustedes pueden ver aquí que se marcó con una línea cada una de las ideas principales y que eran sumamente importantes y luego ya de ahí se extrae lo que es el resumen. El ejemplo dice, por ejemplo, dice, desde hace unos años, representantes de países de todo el mundo celebran reuniones para tratar el tema sobre el calentamiento de la Tierra. Al parecer, la temperatura de la atmósfera terrestre aumenta peligrosamente debido a la acumulación de ciertos gases emitidos desde nuestro planeta. Entonces, si ustedes ven ahí, pues marcaron el texto con una idea principal y ahí se queda. Sigue el texto y dice, si dice, vamos a ver, permítanme. Muchos científicos piensan que si no evitamos el progresivo calentamiento de la Tierra, se desencadenará una serie de consecuencias catastróficas, no solo para la humanidad, sino también para el resto de los seres vivos. Y ahí vemos que encontraron otra idea principal. El texto nos sigue diciendo. Si continúa la emisión de esos gases al ritmo actual, podría producirse cambios dinámicos importantes, a un aumento significativo de lluvias torrenciales y largas épocas de sequía. Desde luego, si estos científicos están en lo cierto, las consecuencias pueden ser terribles. Por eso, cada país debe controlar la emisión de estos gases nocivos para la atmósfera y dice, cuidemos la tierra. Entonces, vemos ahí el texto, fue un poco largo, pero se fueron marcando las ideas principales. Y en resumen, el texto quedó de la siguiente manera y dice, la temperatura de la atmósfera terrestre aumenta debido a la acumulación de ciertos gases. Si no se evita ese calentamiento, habrá consecuencias peligrosas para la humanidad y los otros seres vivos. Cada país debe controlar la emisión de gases nocivos. Entonces, de los tres párrafos que encontramos anteriormente, se fue clasificando esas ideas principales hasta llegar a un resumen de estos tres que quedó a través de un solo párrafo. Y ahí está la primera técnica de cómo elaborar un resumen. La segunda técnica es la que corresponde a las fichas de trabajo. ¿Qué es una ficha de trabajo? En primer lugar, nos dice
que son instrumentos auxiliares de la memoria. En ellos se registran datos, juicios, ideas, comentarios personales y citas textuales de fuentes bibliográficas, como libros, artículos, revistas, periódicos, entre otros. Entonces, vea, una ficha de trabajo es un instrumento auxiliar de la memoria. Entonces, yo no sé si usted tuvo la oportunidad en la primaria, pero habían fichas tamaño carta o media carta en donde uno llenaba, por ejemplo, cuando le correspondía una exposición e iba tomando nota de ideas principales y de puntos, fechas, nombres de personajes. Entonces, a eso se refiere, que nos sirve en algún momento para como material de apoyo. Eso es la característica principal. Las fichas de trabajo, dice, su función principal es brindar la información necesaria sin tener que volver a leerla completamente en futuras ocasiones. El uso de programas especializados y bases de datos informáticos cumple también la función de fichas de trabajo, solo que de manera electrónica, claro está, porque por eso les digo, si usted va hoy a la librería y pide quiere una ficha media carta, se la van a proporcionar, el tamaño es como por decir la mitad de una hoja tamaño carta, y ahí usted puede tomar nota de aquellos puntos esenciales, fechas, personajes, datos, y pues en algún momento usted necesita esa información, pues automáticamente tiene su ficha de trabajo. Dice, por su contenido, las fichas de trabajo pueden ser de resumen, de comentario personal, de cita textual o de datos. Es los tipos de fichas que podemos encontrar. La primera, la ficha de resumen. Este tipo de ficha que se registran en pocas palabras las ideas principales de un libro, una página o un párrafo. Es una síntesis de las ideas del autor, del libro, artículo o entre otros. Es de gran utilidad, ya que además de facilitar el aprendizaje, permite practicar la relación y jerarquización de conceptos. Entonces, la ficha de resumen, anteriormente vimos cómo se elabora un resumen en el cual se van obteniendo ideas principales, luego se reúnen, por ejemplo, el párrafo o el texto estuvo dado a través de 3 párrafos en el cual se resumió en cada uno de ellos una idea principal y al finalizar el resumen nos queda con un párrafo. Entonces, la ficha de resumen, valga la redundancia, resume o sintetiza la información en un solo párrafo. Entonces, esto es algo característico de este tipo de fichas. La ficha de comentario personal. Recordemos que en algún momento, pues todos tenemos un criterio o juicio respecto a temas que estemos analizando. Y el comentario personal, su nombre lo dice, ¿verdad? Reúne las ideas que se van presentando con la lectura del texto. En este tipo de fichas se plasma la parte original del estudio, es decir, nuestras ideas, comentarios personales acerca de la lectura. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su argumento respecto al tema? Y eso lo plasma en una ficha de comentario personal. La ficha textual. Esta ficha dice, se registran las palabras exactas emitidas por el autor y esto es algo muy importante. Hay ciertos párrafos o citas textuales que no pueden ser modificables, entonces nosotros anotamos específicamente lo que el autor dijo sin modificación alguna, que será el párrafo principal. Entonces, por eso dice ficha de cita textual, en donde no va a haber ningún cambio, no va a haber ningún resumen, no va a haber ninguna interpretación personal, sino literal lo que encontramos en el libro o en el texto de apoyo. Se utiliza cuando se requiere conservar los juicios e ideas textuales del autor, porque se considera que no hay una mejor forma de expresarlas. Y por último tenemos las fichas de datos. Sirven como referentes, es decir, para recordar fechas, obras artísticas, nombres y lugares relacionados con el tema. Entonces, hay diferentes formas de redacción de las fichas que es un instrumento que nos va a apoyar si queremos tener datos literales como nombres, años, periodos, ediciones, nombres de personajes específicamente. Entonces nosotros utilizamos una ficha de datos. Si queremos una ficha, hacer mención a un párrafo o a una frase que dijo cierto personaje, utilizamos una ficha textual. Si queremos hacer un comentario personal o resumir en nuestras palabras a través de un parafraseo e interpretación, hacemos una ficha de comentario personal. Pero si queremos realizar un resumen del texto que nosotros estamos analizando, pues hacemos una ficha de
resumen. En la siguiente parte de esta hoja nos aparece un texto y dice sobre los orígenes del Spanish. Entonces, hay ahí Spanglish, perdón. Hay ahí un texto que ustedes pueden leer y ustedes pueden practicar si ustedes quieren hacer de este una ficha de resumen, una ficha de comentario personal, una ficha de cita textual o una ficha de datos, pues lo pueden hacer realizando la lectura y pues de este texto que vemos acá en la página y así entonces ustedes crear las fichas acorde al tipo y al tipo de ficha y la información que podemos agregar en esta. Entonces, con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 3, que habla respecto a las técnicas de estudio e investigación, cuáles podemos incorporar y de qué manera las podemos realizar. Así que con esto concluimos. En la siguiente clase, pues estaremos viendo algunas otras técnicas, cómo las empleamos y para qué nos pueden ser útiles.